realicen este formulario, los incentivamos a ello. Sin seguir ocupando más tiempo, quiero dar la palabra ya y la bienvenida a Raúl Salas, que nos hará la primera presentación de esta actividad. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Deja compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, Sí, Raúl, gracias. ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, muchas gracias a la Reading Hay y a PatPat por la amable invitación para este evento. Como lo mencionó Pablo, el objetivo de mi presentación es realmente hacer un análisis de las disposiciones referentes al informe del Inventario Nacional en las modalidades, procedimientos y directrices para el marco de transparencia que vienen en la decisión 18 CMA1. Este análisis va a cubrir dos elementos. El primero es el mensaje o temática clave de cada párrafo de las MPD, y el segundo se enfoca en una recomendación siguiendo la temática de cada disposición. O sea que no voy a entrar en detalle en el texto de cada párrafo, sino realmente en la esencia de cada disposición. Solo como un aviso, esta presentación, como ya se estarán imaginando, va a cubrir mucho texto, pero espero que el análisis, la recomendación sea de su interés. Voy a comenzar con el análisis solamente de dos disposiciones que vienen en el preámbulo de la decisión 18 CM1, pero realmente esta presentación me voy a enfocar en las disposiciones del anexo de las MPD que tocan una temática del Informe Alimentario Nacional. Algo que se estarán dando cuenta durante mi presentación es que muchos de los requerimientos de las MPD ustedes ya los vienen cumpliendo desde hace tiempo. Sin embargo, quizás hay uno que otro elemento que hay que comenzar a trabajar desde ya o mejorar esfuerzos. Bueno, como les mencioné, en el preámbulo vienen dos disposiciones que hacen referencia al Inventario Nacional. El primero menciona que el informe bienal de transparencia y su informe del Inventario Nacional deberán ser presentados a más tardar el 31 de diciembre de 2024. Aquí mucho ojo en el a más tardar. Nuestra recomendación es que comiencen a trabajar desde ya a desarrollar un informe alimentario nacional si no lo han hecho. Y si están planeando entregar un informe bienal de actualización en los próximos años, entonces la sugerencia es que la información relevante alimentario se haga siguiendo los requerimientos del informe del Inventario Nacional, del MPD, y que este informe se entregue como un documento aparte. Obviamente, pues tienen que cumplir ustedes con los requerimientos del IVA si es que están haciendo su IVA. Pero como tal, si pueden trabajar ya desde hoy en este informe de Inventario Nacional, háganlo. También se les sugiere que pidan a la Convención tener un análisis exhaustivo de este informe de Inventario Nacional y su inventario durante el proceso ICA por parte del TTI, si es que están planeando en los próximos años seguir en este proceso. Ahora, el párrafo 4 menciona que los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo pueden entregar el IBT y el Informe Alimentario Nacional de su discreción. Realmente aquí pues, nuestra recomendación es que trabajen en la medida de lo posible en el IBT y en el Informe Alimentario Nacional, ya que pues, estos obviamente les van a ayudar a tener una visión más clara de qué acciones de cambio climático requieren. Ahora, vamos analizando las disposiciones del anexo de la división 18 CMA1, que son las MPD. El párrafo 10 nos dice que se tiene que presentar un informe sobre el inventario nacional. Y aquí, como ya les mencioné, le recomendamos, y esto lo voy a estar mencionando varias veces, que comiencen a trabajar desde ya en este informe. La Reading Hay tiene un formato común de reporte que está alineado a la propuesta de la estructura, y esto pues, que está pendiente de ser aprobado por la CMA. Pero realmente yo estuve viendo el formato común de reporte, estoy seguro que usted ya lo conoce, pero realmente pues, es una excelente guía para seguir. Les va a felicitar muchísimo el trabajo a la hora de hacer el informe. Ahora, el párrafo 12 nos menciona que se puede presentar el informe alimentario nacional como parte del IBT o por separado. Y aquí nuestra sugerencia es que se entregue el informe alimentario nacional como un documento por separado. Y dentro del IBT, ustedes incluyan un capítulo con el resumen del inventario. Esto solamente pensando que un informe, un inventario nacional realmente es un documento muy grande. Estamos hablando de casi entre 400 y 500 páginas. Entonces realmente cumpliendo con todos los requerimientos de las MPD no tiene sentido incluirlo dentro del IBT. Sino solamente un resumen y que ustedes tengan el informe de inventario nacional por separado. Ahora, el párrafo 15 menciona que se deberían
se deberá enviar el IBT y el informe del inventario nacional a través de un portal en línea. Pues aquí la única recomendación es que agenden la transmisión del reporte 1 o 2 semanas antes, pues, solamente para cumplir con su entrega a tiempo. Y bueno, el párrafo 16 menciona que el IBT y el informe alimentario nacional deben seguir uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y bueno, nuestra recomendación es que lo entreguen en español, el informe alimentario nacional, y solo si tienen los recursos necesarios disponibles, y pensando que esto pues, obviamente requiere mucho más trabajo, que lo entreguen en inglés. Pero esto pues obviamente una segunda opción. El beneficio de esto pues, es que si ustedes lo mandan, una vez que pasen por el proceso de revisión, pues van a tener acceso a más revisores técnicos, y esto les puede dar diferentes tipos de retroalimentación. Ahora, el párrafo 17 nos menciona, y este es un párrafo muy importante, menciona que se deben seguir los principios de las directrices del IPC 2006. Y aquí es que la recomendación es que se preste mucha atención a los 5 indicadores de calidad alimentaria, que es transparencia, exactitud, exhaustividad, coherencia y comparabilidad. Van a ustedes estar viendo ahora en mi presentación, y realmente si ustedes leen las MPD, van a ver cómo realmente estos indicadores de calidad van saliendo a cada momento. Entonces realmente este párrafo es muy importante, es una guía para todos los demás requerimientos de las MPD. Ahora, el párrafo 18 menciona que se necesita establecer y mantener sistemas nacionales de inventario. Ojo aquí, sistemas. Si ustedes leen muy bien el párrafo 18, van a ver que esto presenta una definición muy similar a aquella que es de los sistemas nacionales, según las directrices del protocolo de Kioto. Entonces, realmente, el párrafo 18 se refiere a sistemas nacionales de inventario. Y nuestra recomendación es que se reconozca que en este párrafo se habla de un marco institucional que integra arreglos institucionales, una legislación pertinente, o por ejemplo, un dispositivo jurídico, procedimientos, y por lo tanto, pues a la hora de reportar esa información, hay que fijarse muy bien en estos elementos. Ahora, el párrafo 19 se refiere al ciclo del inventario y requiere reportar información sobre la planificación, la elaboración, la gestión del inventario. Y realmente, pues esta disposición lo que nos va a ayudar es a tener en claro cada parte del ciclo del proceso de la elaboración del inventario y del informe. Y aquí mucho ojo, la transparencia creo que es un punto muy importante en el párrafo 19. Ahora, el párrafo 20 menciona que se deben utilizar las directrices del IPC 2006 y el suplemento humedales. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya están trabajando en la implementación de las directrices IPCC 2006. Y bueno, pues aquí realmente la recomendación es que sigan trabajando en la implementación completa. Y aquí otra cosa, mucho ojo, porque el párrafo 20 no habla del refinamiento del 2019, por lo que aún no se tiene estipulado su utilización. Solamente habla de las directrices del IPC 2006 y el suplemento humedales. Ahora, el párrafo 21 menciona que se tienen que seguir los métodos establecidos en las directrices del IPC 2006 y utilizar métodos recomendados para categorías principales. Y aquí nuestra recomendación es que ustedes sigan trabajando para utilizar métodos superiores para las categorías principales según las tablas de decisión. Ahora, el párrafo 22 menciona que se utilicen metodologías nacionalmente apropiadas si éstas reflejan mejor las circunstancias nacionales. Un punto clave es que de todas maneras estas deberían estar alineadas a las directrices del IPCC 2006. Aquí la recomendación es que ustedes deben aumentar la transparencia al informar sobre parámetros, datos y métodos que fueron utilizados si llegan a aplicar alguna metodología a país específico. El párrafo 23 menciona que se debe documentar el motivo de la no aplicación de métodos superiores para categorías principales. Una cosa, el principio de transparencia es clave a seguir en este párrafo a la hora de escribir por qué no se puede aplicar un método de nivel superior. Y cuando existe un caso de no aplicación, entonces estos se deben incluir como parte de los planes de mejoramiento. Y aquí es otra cosa que voy a recalcar y voy a estarlo mencionando durante varios párrafos, es como muchas de las disposiciones, muchas disposiciones de los MPD tienen como resultado y una relación directa con el plan de mejoramiento alimentario. Por ejemplo, el párrafo 24 es otra. El párrafo 24 menciona que se tienen que utilizar factores de emisión y datos de actividad país específico. Y de no ser posible, se requiere diseñar planes para desarrollarlos. Y aquí, bueno, la recomendación es que ustedes sigan trabajando en el desarrollo de factores de emisión y datos de actividad de país específico.
Y un punto clave es que se tiene que fomentar la investigación científica y la ciencia pertinente. Y otro punto clave, y como lo mencioné en el punto anterior, es que esto se tiene que incluir en los planes de mejoramiento alimentario. Es decir, si ustedes no pueden utilizar o tienen planes para desarrollar un factor de emisión o obtener datos de actividad país específico, entonces que esto se vea reflejado en el plan de mejoramiento alimentario. El párrafo 25 establece requisitos para la identificación y el análisis de categorías principales. Y aquí una cosa, las categorías principales realmente adquieren un rol importante relacionado con el plan de mejoramiento, porque pues, estos van a estar informando al plan igual como los otros dos párrafos. Es decir, que el análisis de estas categorías debería verse reflejado en el plan de mejora del inventario. El párrafo 26 se refiere al uso de los mismos métodos para la serie temporal, así como datos de actividad y factores de emisión. Y estos que sean coherentes. Entonces, aquí también mucho ojo porque el principio de coherencia para calidad de inventario es clave en esta disposición. Y la sugerencia que les hacemos pues, es que sigan la definición de coherencia del capítulo 1, volumen 1 de las directivas del IPS 2006. Ahora, el párrafo 27 se refiere al uso de métodos y técnicas de empalme para la superación de brechas de la información. Y aquí es importante recordar que los inventarios son series de tiempo de años consecutivos, ¿sí? Y por este motivo se deberían utilizar técnicas de empalme para generar información cuando hace falta. Esto es algo que muchos de ustedes ya lo saben, yo sé que ustedes lo han hecho en la mayoría de los inventarios, pues hay que seguir trabajando en esto. Y solamente para recordar, algunos ejemplos, pues incluye el uso de datos sustitutivos, extrapolaciones, interpolaciones, etc. Ahora, otra cosa es que este párrafo también tiene relación con el plan de mejora alimentario. Si no tenemos una información, pues esto se debería ver reflejado en el plan de mejora del inventario. El párrafo 28 menciona que se deben realizar recálculos cada vez que se cambia la metodología, métodos, información, factores de emisión o cualquier otro parámetro que afecte los resultados o absorciones de gas de efecto invernadero. Y aquí nuestras recomendaciones, fíjense muy bien a la hora de hacer recálculos, porque estos pueden tener efectos en el inventario. Entonces, realmente, si, por ejemplo, si hay cambios en tendencias de emisiones en la serie temporal, pues esto es algo que ustedes tienen que documentar. El párrafo 29 establece los requisitos para la evaluación de incertidumbre. Y pues la única recomendación es, ustedes ya lo están haciendo, pero sigan avanzando en el trabajo para estimar de manera cuantitativa y describir de manera cualitativa la incertidumbre de las estimaciones, incluyendo factores de emisión, datos de actividad y el total del inventario. Y el principio de transparencia aquí, mucho ojo, también es clave a la hora de escribir y hacer el análisis de la incertidumbre del inventario. Y obviamente, pues esta disposición también tiene relación con el plan de mejora. Ahora, el párrafo 30 menciona que cuando sea el caso se debe indicar y explicar por qué no se han tomado en cuenta alguna fuente o sumidero, categorías, reservorios, gases, etc. Es decir, ustedes necesitan reportar sobre los resultados de la evaluación de exhaustividad. Y entonces se debe tomar en consideración que desde el punto de vista de las directivas del IPC 2006, todas las fuentes sumideros del país pueden ser estimados y reportados. Entonces, si un país no reporta una fuente sumidero, debe explicar el por qué y mejorar la transparencia. Entonces, aquí hay dos principios clave, exhaustividad y transparencia. El párrafo 31 menciona que se deben utilizar las claves de notación, que es algo que ustedes también han trabajado muy bien. Entonces hay que recordar que en las tablas de reporte no puede haber un valor igual a 0, y cuando no hay números se debe utilizar las claves de notación, explicar por qué fue el caso, y esto también viene de la mano del principio de transparencia. Ahora, el párrafo 32 le da seguimiento al párrafo 31 y nos menciona que se utilice la notación clave NE cuando el nivel de las estimaciones sea insignificante. Aquí mucho ojo, porque el párrafo 32 trae una definición de qué significa insignificancia. Entonces, esta definición menciona que cuando el nivel probable de las emisiones sea inferior al 0.05% del total de las emisiones nacionales de gas de efecto invernadero, excluido el sector outputs, se puede definir como insignificante. O si la cantidad es menor a 500 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente. Así que en este párrafo es muy importante notar, demostrar y explicar de forma transparente por qué una fuente o sumidero es insignificante.
El párrafo 33 menciona que se debe reportar de forma coherente las categorías en reportes futuros, y esto es crucial respecto a la coherencia en la serie temporal. Si se reporta una fuente sumidero, se debe seguir reportando. Ahora, el párrafo 34 se refiere a la elaboración de un plan de garantía de calidad, control de calidad y verificación. Ahora, para este párrafo es muy importante describir las acciones de aseguramiento de calidad y control de calidad, que forman parte del plan de GSCB. Es decir, los países necesitan implementar en el marco del Sistema Nacional de Alimentario un sistema de calidad. Y este plan de garantía debería ser parte del producto del sistema alimentario. Ahora, el párrafo 35 le da continuidad al párrafo 34 y menciona, una vez que tienes este plan, pues entonces tienes que ponerlo en práctica y explicar cómo lo pusiste en práctica. Entonces, realmente, aquí lo que está diciendo es, como parte del sistema de inventario, pues tienen que poner en práctica el plan y explicar, incluir evidencia en el informe de cómo se puso en práctica este plan. En el caso de aseguramiento de calidad, la RedingHay pone a disposición de los países las revisiones por pares, y además la RedingHay está desarrollando una herramienta con propuestas de actividades de control de calidad. Así que en caso de que quisieran ustedes reforzar el aseguramiento de calidad, pues tienen a su disposición esta herramienta que muchos de ustedes ya han utilizado. Ahora, el párrafo 36 menciona que se debe comparar el método de referencia y el método sectorial. Es decir, se deben comparar las estimaciones nacionales de emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustible con aquellas utilizando el método de referencia, y estos resultados los deben incluir en el informe alimentario nacional. Y bueno, entiendo que todos ustedes ya lo están haciendo, pero pues hay que seguir avanzando con este trabajo de comparando las estimaciones nacionales de emisiones de CO2 con la quema de combustible contra los resultados obtenidos por el método de referencia. Ahora, el párrafo 37 se refiere a que se deben utilizar los potenciales de calentamiento atmosférico del quinto informe de evaluación del IPCC, el AR5. Entonces, realmente pues aquí la sugerencia es que comiencen a aplicar estos potenciales de calentamiento atmosférico a la brevedad. Digo, si ahorita están trabajando en su informe, en su inventario, comiencen a integrar estos potenciales de calentamiento atmosférico. También la nueva propuesta de la estructura del informe alimentario considera adicional al potencial de calentamiento atmosférico reportar con otros sistemas. Entonces, bueno, pues esto viene en una sección muy puntual en el párrafo de 37, pero no voy a entrar en detalle en esto. Ahora, el párrafo 38 menciona que se debe presentar un informe alimentario nacional que conste de un documento del inventario nacional. Entonces aquí, mucho ojo, son dos documentos que se tienen que entregar. Uno es el documento alimentario nacional, así como también cuadros comunes para la presentación de información. Y estos dos documentos se encuentran en negociación, pero pues se espera que sean aprobados para la próxima COP26. Y realmente no creo que vaya a cambiar mucho la estructura. Y bueno, de todas maneras, las propuestas son muy similares a lo que la red ha implementado en el formato común de reporte. Y tengo entendido que la red INGEI va a actualizar el formato común de reporte una vez que se ha adoptado esta nueva estructura. Ahora, los párrafos 39 y 46 realmente subrayan y recalcan qué información se tiene que reportar en el informe del inventario nacional, que incluye, por ejemplo, informar sobre métodos utilizados, las categorías, los gases de efecto invernadero, factores de emisión, datos de actividad utilizados. Ustedes necesitan describir las categorías principales, el método, el nivel de desglose utilizado. Necesitan comunicar las contribuciones porcentuales, individuales y acumulativas de las categorías principales. Necesitan proporcionar información de nuevos cálculos, indicar los cambios que ha habido, la repercusión de estos cambios en el inventario. Tienen que comunicar los resultados del análisis de incertidumbre y tienen que facilitar información sobre la falta de exhaustividad y comunicar sobre la implementación del plan de GSCB, de garantía, control de calidad y verificación. Así que, como ven, realmente los párrafos 39 y 46 solamente recalcan que ustedes tienen que incluir eso en el reporte. Y nuestra recomendación, que esto aplica para todas ellas, es realmente vean el formato común de reporte, que esto ya cumple con todos los requerimientos de los párrafos 39 a 46. Ahora,
Referente a sectores y gases, el párrafo 47 se refiere a la comunicación de todas las categorías y Hay lo más desglosado posible, utilizando el documento del Inventario Nacional y los cuadros comunes para la presentación de información. Y ustedes necesitan separar por las fuentes y absorciones por los sumideros. Y esta disposición da importancia al principio, esto es muy importante, da importancia al principio de exhaustividad para la calidad del inventario, por lo que aquí la sugerencia es, sigan muy bien la definición de exhaustividad del capítulo 1, volumen 1 de las directrices del IPCC 2006. El párrafo 48 menciona que se tiene que presentar información sobre los 7 gases de efecto invernadero, y aquí realmente pues nuestra recomendación es sigan avanzando con los trabajos que han hecho y los esfuerzos para reportar información de los 7 gases. Y obviamente si ustedes incluyeron estos en su contribución determinada a nivel nacional, pues con mayor importancia hay que reportar información de los 7 gases. Ahora, el párrafo 49 menciona que hay que suministrar información desglosada por las sustancias químicas de los HFCs, PFCs, SF6 y NF3. Así que bueno, aquí la única recomendación que tenemos es estén en contacto con la gente de ozono de cada país para el tema de los HFCs y sigan trabajando, avanzando para suministrar información desglosada de cada sustancia química de estos gases. Y bueno, el párrafo 50 viene muy de la mano de las categorías del IPCC 2006, que menciona que se tiene que reportar la información para energía, procesos industriales y utilización de productos, agricultura, UTCUTS y desechos. Y aquí, solamente para dejar en claro que el sector de agricultura y UTCUTS se reportan por separado. Y además, los formatos que se están negociando también incluyen estos dos sectores por separado. Ahora, el párrafo 51 menciona que se tiene que informar sobre gases precursores. Entonces aquí realmente es, trabajen, sigan haciendo esfuerzos para poder avanzar en esta materia, porque por lo que tengo entendido es que pocos países han reportado gases precursores. Y de la misma manera, párrafo 52 es algo que también los países necesitan aumentar los esfuerzos para incluir esta información, que es la información de emisiones indirectas de CO2 por oxidación atmosférica, así como también las emisiones indirectas de NOx de sectores agricultura y UTCUTS por oxidación atmosférica y otras sustancias resultantes de la oxidación atmosférica. Aquí mucho ojo porque no hay que confundirlas con las emisiones indirectas de suelos agrícolas, que estas sí se contabilizan en el inventario. Cuando ustedes reporten la información de emisiones indirectas de CO2 y N2O por su oxidación atmosférica, estas se tienen que reportar en el inventario, pero no incluir en el total. El párrafo 53 menciona que se tiene que comunicar las emisiones procedentes del combustible de transporte aéreo y marítimo internacional en 2 entradas distintas y no se deben incluir en los totales nacionales. Y bueno, entiendo que muchos de ustedes ya lo están haciendo, así que hay que seguir trabajando en esto y hoy, en algunos casos, aumentar esfuerzos para desagregar los combustibles internacionales de los nacionales. Ahora, el párrafo 54 menciona que se tiene que explicar claramente cómo se han consignado en el inventario las materias primas y los usos no energéticos de los combustibles en el sector energía e IPO. 2 puntos, sigan trabajando o comiencen a trabajar para avanzar en esta materia. Y 2, menciona, aquí este párrafo también menciona, tiene una relevancia clara con el principio de transparencia. Ahora, el párrafo 55 menciona que se tiene que proporcionar información sobre el método adoptado si se reporta información de tierras cultivadas. Y aquí, mucho ojo. El párrafo 55 de las MPD en inglés dice Managed Lands, en lugar de tierras cultivadas, es decir, tierras gestionadas. Así que aquí les sugiero tener mucho cuidado, ya que en este párrafo es muy probable que haya un error de traducción y tierras cultivadas realmente se refiere a tierras gestionadas. Si el párrafo 55 dijera tierras gestionadas, esto tendría mucho más sentido, ya que se refiere a perturbaciones naturales y tierras gestionadas, que por un lado los países podrían no reportarlas, ya que son naturales, pero por otro lado pues, estarían afectando a tierras gestionadas. Por lo tanto, aquí la recomendación que yo les dejo es, cuando lean el párrafo 55, consideren, en lugar de tierras cultivadas, considérenlo como tierras gestionadas. El párrafo 56
menciona que se debe utilizar el método de producción para las emisiones y absorciones procedentes de los productos de madera recolectada, y si se usa otro método, entonces deben proporcionar información en este. Entonces aquí dos cosas. Uno es que esta disposición deja muy en claro que se debe utilizar el método de producción, y dos, que se tiene que hacer de manera transparente. El párrafo 57, ya estoy por finalizar, menciona que se tiene que proporcionar una serie temporal anual coherente a partir de 1990. Y es importante que ustedes comiencen a trabajar en construir y seguir estos esfuerzos para construir series de temporales sólidas. Y aquí un punto importante es que el párrafo 55 menciona el principio de coherencia, que esto se debe seguir en las series temporales. Ahora, el párrafo 58 es un párrafo interesante porque presenta un desafío para muchos países, ya que menciona que el último año del inventario deberá ser anterior en no más de 2 años a la fecha de la presentación del informe alimentario nacional. Y esto, como ustedes pueden ver, es un desafío muy importante a reconocer porque probablemente vamos a tener que recalcular en algunos casos estos años, ya que si no hay información, pues hay que extrapolar la información para dar cumplimiento al párrafo 58. Entonces, en años futuros pues, se va a tener que recalcular y explicar qué cambios hubo. Ahora, finalmente, el párrafo 91, aunque no es necesariamente sobre el informe alimentario nacional, sí menciona algo muy importante, que dice que a la hora de, si ustedes están proporcionando información necesaria para hacer seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional, entonces van a tener que entregar un resumen del informe alimentario. Entonces, si ustedes siguen la recomendación que les dijimos, que entreguen el informe alimentario de manera separada, entonces para dar cumplimiento al párrafo 91 van a tener que incluir un resumen en formato tabular para los años reportados en el informe alimentario nacional más reciente. Ahora, más que una recomendación, aquí me gustaría subrayar la importancia de un informe de inventario nacional completo y de calidad, ya que este, como pueden ver, va a ser producto importante para informar y guiar el cumplimiento de otras obligaciones de las modalidades, procedimientos y directrices. Y bueno, para concluir, quiero ofrecer 5 conclusiones partiendo de la idea que el cumplimiento de las MPD ya es una obligación, ¿sí? Y que las MPD tienen mayores exigencias. Pero si ustedes ven en el mensaje clave o la temática de cada disposición, como les dije al comienzo, van a ver que ustedes ya cumplen con muchos de estos requerimientos y ustedes tienen información para muchos de los requerimientos de las MPD. Otra sugerencia que quisiera darles es que los países de la red INGEI hagan todo lo posible para cumplir con todos los requerimientos de las disposiciones de las MPD, ya que esto va a resultar en un informe de inventario nacional de calidad, y dos, les va a ayudar como producto para informar, por ejemplo, el diseño de acciones políticas y medidas de cambio climático. Yo realmente les recomiendo utilizar el formato común de reporte de la red para elaborar su informe de inventario nacional. Yo lo estuve revisando en estos últimos días. Es un documento que solamente la pura estructura ya tiene 200 páginas como guía. Realmente es un esfuerzo fantástico de parte del equipo técnico de la red. Y realmente pues, una cosa va a ser que va a ser actualizado una vez que se adopte la estructura oficial, pero realmente buscando herramientas no hay ninguna como esta que yo sepa. Es una herramienta que la red pone a su disposición, y si ustedes la siguen van a tener un informe de inventario nacional que ya casi que cumple con la mayoría, si no es que casi todos los requerimientos de las MPD. Y bueno, si tienen una duda, entiendo que ustedes ya lo conocen bien este formato, pero si tienen alguna duda, pues, el equipo de la red les puede ayudar a resolver esas dudas. Y bueno, este es un excelente motivo para comenzar a trabajar en su informe alimentario nacional. Uno, para que puedan identificar qué áreas necesitan mejorar, y esto les informe también a la red y a PATPA, y en qué áreas necesitan apoyo. Y finalmente, también quisiera recalcar los principios de transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y exactitud realmente toman mucha importancia en el informe de inventario nacional. Como ustedes vieron, aparecen y tienen relación en todos los párrafos de las modalidades, procedimientos y directrices. Entonces, realmente sigan estos principios al pie de la letra. Y bueno, pues muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.
Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, a lo parecer. Estimados, vamos a dar un espacio de 5 minutitos como para poder ver alguna pregunta, cosas por el estilo, a la presentación de Raúl. Les pediría que fueran levantando su mano y nosotros vamos a ir dando el micrófono. Mario, por favor, cuéntenos. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Giovanni Molina de El Salvador. Me llamó la atención, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, estimado. Ok, gracias. Me llamó la atención algo que dijo el colega, que la parte de UTCUTS y agricultura se reportan por separado. Eso me crea confusión porque ¿en qué momento nosotros integramos con el sector AFOLU? O sea, ¿cómo funciona, digamos, esa parte? No lo entiendo muy bien si tenemos que hacer, digamos, una integración posterior o es en el momento que se reporta. ¿Cómo se hace Perfecto. eso? Gracias. Gracias, estimado. Pablo, ¿tú me ayudas con esa pregunta? Creo que tú tienes más experiencia con eso. Lo que pasa es que hay dos cosas que nosotros siempre hemos tratado de dejar súper claro en la elaboración de los inventarios. Hay dos instancias dentro del marco de la elaboración de inventario. Una instancia es la parte científica que te dice cómo hacer inventarios, que podríamos decir que es el IPCC. Pero por otro lado, hay una parte política que podríamos decir que es la convención. Ambos pueden poner reglas diferentes. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Que si bien las directrices del IPCC hablan del sector AFOLU, son las directrices del IPCC, mientras que los requerimientos para presentar información los requerimientos los pone la convención. Entonces, es la convención la que dice necesito que ustedes presenten agricultura separado de UTCUTS. Lo que nosotros hemos conversado a través de la red latinoamericana es básicamente de que por la experiencia que hemos tenido con países desarrollados, muchos países desarrollados nos han dicho que ellos siguen conservando el concepto de agricultura separado de UTCUTS por dos motivos principales. El principal es la transparencia, es visibilizar a los otros sectores por separado, porque ya que UTCUTS tiende a ser o tiene la concepción de que absorbe emisiones de gas de efecto invernadero, es mucho mejor separarlo de agricultura para verlo y analizarlo como dos cosas diferentes. Y la otra es que en la mayoría de los países los equipos de trabajo que hacen estos inventarios son diferentes. Por lo tanto, es mucho más práctico en la gestión el desarrollo de estos sectores por separado en vez de crear este mega monstruo que se llama AFOLU. Entonces hay que tener bien claro eso. Una cosa es la parte técnica, que son las directrices del IPCC, que en realidad agrupa, el IPCC es súper claro en decir que agrupa los sectores de acuerdo a las dinámicas propias o las similitudes que tienen con la forma en que se generan sus emisiones o absorciones. Pero la otra visión es de la convención que dice presenten agricultura separado de UTCUTS. Eso. Quiero darle la palabra a David, por favor, David. Gracias, Pablo, y muchas gracias por invitarnos a participar y muy buena presentación. Yo quiero comentarle al compañero El Salvador que nosotros tuvimos una muy buena recepción al elaborar, digamos, la última comunicación nacional, en este caso la tercera comunicación que está por publicarse, y en elaborar nuestro primer book utilizando los formatos común de reporte que tiene la red. Realmente ha sido una actividad muy positiva para nosotros aquí en Guatemala, y estos formatos nos han ayudado a sistematizar mejor la información y obviamente el reporte. Y en el caso de la separación que mencionaba de agricultura y de UTCUTS, ¿verdad? En la parte que piden las directrices del marco de transparencia, yo creo que ha sido más fácil para nosotros como país hacer esta separación, porque como lo bien decía Pablo, son diferentes actores que tienen que ver con cada uno de estos sectores, y eso nos ha permitido, digamos, tener una mejor transparencia en cuanto al reporte. Solo ese comentario que quería hacer. Muchas gracias. Buenísimo, David. Muchas gracias por compartir la experiencia de Guatemala con nosotros, y es muy bueno compartir este tipo de visiones, porque efectivamente el quehacer en el día a día de los inventarios y conocer la experiencia de otros países es muy valioso. Gracias, David. Mari, por favor.
Sí, gracias Pablo. Buenos días a todos. Mari Galán de República Dominicana. Mi pregunta va relacionada a lo que mencionaba Raúl respecto a la presentación del último año de inventario antes de presentar el informe. Veía en la presentación que hay que presentar el último año de inventario 2 años. Antes de la presentación tenía entendido que el periodo eran 4 años. No sé si pues es algo que ha cambiado ya o si solamente aplica para los países desarrollados. Quisiera ver si, por favor, me pudieran aclarar esa duda. Gracias, Mari. Raúl, por favor. Sí, las disposiciones lo mencionan que todo lo tienen que hacer estos 2 años. No recuerdo, tendría que ver ahorita las modalidades, a ver si tiene alguna característica para dar la posibilidad de hacerlo cada 4, pero realmente el texto se enfoca en que todos lo tienen que hacer los 2 últimos años de la prestación. Y por eso les estaba recalcando que les presenta un desafío realmente importante, porque, pues, por ejemplo, en algunos sectores donde, por ejemplo, woodcuts, donde quizás no podemos tener información cada año, o agricultura, pues ahí sí van a tener que estar haciendo recálculos en años futuros y explicar estos cambios. Pero sí, realmente los MPDs recalcan estos 2 últimos años. Me gustaría, disculpa Raúl, me gustaría hacer un punto. Mari, quizás tú estás pensando en las directrices para la elaboración de los IVA, de los informes bienales de actualización, porque en las directrices de los IVA ahí se señala que la brecha entre el último año reportado y el año de reporte no debe ser superior a 4 años. Entonces, lo que ha pasado es que cada vez se ha venido poniendo mucho más estricto, podríamos decir, el requerimiento de información. Los países desarrollados, por ejemplo, ya vienen presentando con un desfase de 2 años hace bastante tiempo ya. Entonces, ahora lo que se quiere hacer es que todos los países se igualen con respecto a eso. Pero para ser explícito, el tema de los 4 años es parte de los IVA, no de los informes bienales de transparencia, que por eso mismo es el nuevo desafío, que tenemos que ir mejorando esa presentación de información. Eso por mi parte. Muchas gracias a ambos. Carlos, por favor. Sí, buenos días y buenas tardes a todos, Pablo. No, decir que en ese mismo párrafo 58 también hablan acerca de las flexibilidades. En este sentido, para los países insulares y pequeños países en desarrollo que pueden adherirse a una flexibilidad de hasta 3 años en la presentación de la información. Muchas gracias, Carlos, por ese comentario. Sebastián, por favor. Sí, agregando ahí un poco en el chat, lo puso Virginia y comentó también Carlos recién. Estaría bueno por ahí ampliar un poco más sobre la flexibilidad en términos ampliados, porque también tenemos la definición de categorías claves para usar nivel superior. También hay una diferencia entre el 80 y el 95% por categorías clave o principales de nivel. Y eso en realidad, ese mecanismo de flexibilidad también daría la posibilidad de, en los planes de mejora, incluir o no incluir determinadas categorías. Por ahí estaría bueno reforzar un poco lo que representan ese mecanismo de flexibilidad, no solo en los años, sino también en estas definiciones. Gracias, Sebas, por ese comentario. Efectivamente, existe el mecanismo de flexibilidad dentro de los IBT, que lo podríamos conversar en la siguiente presentación que viene, que ahí Guada va a presentar. Si no hay más preguntas, yo me movería a la siguiente presentación de Guadalupe Martínez, que nos va a hablar sobre un análisis y evaluación del potencial nivel de cumplimiento que actualmente los países de la red latinoamericana tendrían con respecto a las disposiciones de la MPD. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más cosas por el estilo, Guada, te daría la palabra. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Raúl, muchísimas gracias por tu presentación, excelente. Y Guada, por favor, empiezo tuyo. ¿Me escuchan por ahí? Excelente, te escuchamos. Perfecto, bárbaro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros.
La idea de esta sección es mostrarles, bueno, un análisis preliminar que realizó el equipo de apoyo técnico de la red relativo a, bueno, el cumplimiento de las disposiciones de las MPD en los países miembros de la red. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, a realizar justamente un ejercicio de análisis y evaluación de las principales, para identificar las principales necesidades que puedan llegar a tener los países, para dar cumplimiento con todas las disposiciones, y que esta identificación va a colaborar con las actividades que vamos a identificar y la priorización de las actividades que vamos a identificar con el equipo de apoyo técnico para la implementación del plan de trabajo para este periodo. La metodología que utilizamos, bueno, se fue comparando cada una de las disposiciones contra los reportes presentados por los países, o sea, los reportes que estaban presentados y subidos a la página de la Secretaría. Esto puede implicar que pueden haber países que estén en este momento desarrollando su nuevo inventario, o que hayan subido una versión y que todavía no esté disponible en la página de la Secretaría. Entonces, bueno, solamente para aclarar que este análisis que lo realizó Richard, se hizo en base a la información que estaba disponible en la web de la Secretaría, que bueno, pueden haber países que hayan avanzado un poco más desde esa última publicación hasta ahora. ¿Cuál fue el criterio que utilizamos? Bueno, fue un criterio similar al proceso de los IVA. O sea, para cada uno de los requerimientos, de los requisitos, se estuvo evaluando si el país cumplía totalmente en un sí, si no cumplía con esta disposición no, parcial o no aplica en casos puntuales. Ahora bien, para la presentación, para lo que les vamos a estar mostrando ahora, en realidad lo que hicimos fue agrupar ese análisis y hicimos una evaluación para todo el conjunto de países con una serie de recomendaciones en global para toda la red. Por supuesto que cada país tiene sus particularidades y ahora les vamos a mostrar cómo vamos a hacer el ejercicio. Algunas consideraciones relevantes. El análisis que vamos a presentar ahora es exclusivo a lo que está establecido en el capítulo 2, que es el capítulo que está directamente vinculado con inventario. Pero existen otros capítulos en las MPD que tienen disposiciones que tienen un vínculo indirecto, a veces más directo con los inventarios, como puede ser seguimiento de las NDC o requisitos para la información de los apoyos recibidos, etcétera. Esas disposiciones indirectas que no están incluidas en este capítulo 2, que no están en este análisis que nosotros realizamos ahora, están igualmente abordadas en el plan de trabajo de la red, como por ejemplo la identificación de necesidades, que tiene que ser parte del reporte, el apoyo al seguimiento de las NDC, reporte de apoyos. Acá en este punto particular, creo que en algún momento ya lo habíamos conversado de forma bilateral con algunos países. Desde la red vamos a estar elaborando un reporte de los apoyos, ya sean entregados o recibidos por los países en el marco del trabajo de colaboración de la red, y este reporte va a estar a disposición de los países para que puedan de alguna forma copiarlo y ya pegarlo en su reporte. Este reporte de apoyos va a estar a disposición, como decía, de los países a requerimiento en el momento que los países lo requieran para incluirlos en sus informes, y también va a ser incluido en los informes de actividades de la red. Aquí es importante destacar que nosotros notamos que falta visibilidad de los apoyos que brindan los países a otros. Por ejemplo, cuando se tratan de apoyos bilaterales o de colaboraciones, o cuando un país brinda su experiencia a otro país, ese tipo de apoyo, que es un apoyo brindado por el país hacia otro en el marco de colaboración de la red, muchas veces no es reportado, no es visibilizado en los reportes. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder estar brindándoles un reporte, ya sea del apoyo que recibió el país o del apoyo que brindó el país hacia otros en el marco de la red, y que esta información la tengan disponible para poder utilizarla a forma de resumen, para poder utilizarla en sus reportes. Esta sección que tenemos pensada ahora, la idea es que sea algo
no informal, pero bien coloquial, que ustedes puedan participar, levantar la mano. Lo que sí les vamos a pedir como regla es que la interacción, o sea, el micrófono, lo vamos a estar abriendo a los puntos focales de la red, o sea que le vamos a pedir a los participantes que puedan coordinar, si quizás si quieren hacer una intervención oral con los puntos focales de su país, para poder canalizar esas intervenciones a micrófono abierto, y o si no, siempre va a estar el chat disponible para que ustedes pongan sus comentarios. Pero la idea es que esta sección sea una sección interactiva en la cual podamos entre todos ir identificando cuáles son las principales necesidades de los países de la red para poder implementar de forma exitosa todas las disposiciones que están en las MPD relacionadas con temas de inventarios. Y como para romper un poquito el hielo, les vamos a pedir, yo ahí le voy a pedir a mis compañeros, a Paulo o a Richard, que peguen este link en el chat de Teams, o si no, ustedes con sus teléfonos pueden ahí capturar el QR, y nos vamos a ir a hacer una herramienta que se llama Padlet para poder interactuar. Tenemos algunas preguntitas como para romper el hielo con en este taller. Entonces les pido si pueden ir copiando y me avisan ahí porque yo no puedo ver el chat. Si ya está copiado, Paulo y Richard, en el chat. Está en el chat, Guada. Sí, Guada, ya lo pusimos. Así que perfecto. Invitamos a todos a poder. Invitamos a todos a que accedan, o les damos ahí unos segunditos más para que puedan darle la captura con el QR. Y les vamos a estar moviendo entonces a este Padlet. Acá le voy a dar para que lo puedan ver de mejor forma. Bien. ¿Cómo vamos a interactuar? Entonces aquí lo que queremos es que ustedes nos cuenten si conocían con anterioridad, pensando un poco en este análisis exhaustivo que hizo Raúl de cada una de las disposiciones relacionadas con el inventario, que nos cuenten si con anterioridad conocían todas las disposiciones relacionadas con el inventario de las MPD. Ahí veo que ya están interactuando, entonces les pedimos que pueden poner un dedito para arriba, un dedito para abajo, o si no también pueden insertar su comentario abajo. O si no también pueden levantar la mano y Paulo va a estar abriendo micrófono para quien quiera hacer su comentario o su aporte relativo a esto. Por ahora estamos viendo que tenemos 13 afirmativos, 6 negativos. No sé si tenemos algún comentario, pero creo que no. Acá tenemos un comentario, sí. Estuvimos realizando el análisis previo de Argentina, de cumplimiento de las MPD y las implicancias. Alguien también que está como anónimo nos dice que sí, que las conocía. No sé si hay alguien que quiera hacer algún aporte por el micrófono. Bien, entonces en una evaluación global tenemos que la mayoría de los que han intervenido. Sí, Guada, disculpa, Sebastián quiere decir algo, porfa, Seba. Dale. No, un poco contar la experiencia argentina, digamos. Nosotros lo que estamos monitoreando, digamos, en un sentido muy preliminar es, bueno, un poco qué implica, digamos, el BTR futuro o el IBT, digamos, futuro, y sobre todo las implicancias de, por ejemplo, de incluir una categoría clave o no. Por eso, bueno, había comentado lo de la flexibilización, ¿no? Esto de incluir una categoría como clave implicaría después, bueno, hacer obviamente un plan de mejora y, bueno, y obviamente seguir ese plan de mejora. Y bueno, básicamente lo que estuvimos viendo es justamente esas implicancias, ¿no? Me parece que es un buen análisis que cada país pueda decir, bueno, ok, qué tan lejos o qué tan cerca. Y el otro tema importante, bueno, con esto un poco también se dio los mecanismos de flexibilización, el tema de las fechas, ¿no? Porque en muchos casos usamos información para hacer el inventario que tarda por ahí un año y medio en publicarse o 2 años en generarse. Entonces, pero bueno, un poco lo que hicimos fue hacer como una prueba ácida de bueno, a ver qué pasaría si tenemos que reportar con no más de 2 años, etcétera, etcétera. Digo, me parece que es una muy buena práctica hacerlo puertas adentro, bueno, con asistencia de la red también, ¿no? Ver qué tan lejos estamos o no.
Buenísimo, Seba. ¿Y eso lo hicieron a nivel global o lo hicieron sector por sector? Digo, como para compartir un poco la experiencia con el resto de los Sí, países. no, lo hicimos a nivel más bien general, por eso como comentaba que es preliminar, porque dijimos, bueno, a ver, tenemos el inventario, tenemos el INI, tenemos esto, bueno, a ver qué nos estaría faltando. Lo que sí hicimos, y perdón que traiga por ahí un tema de la presentación anterior, la consistencia también, ¿qué pasa si cambiamos los potenciales de calentamiento? Por ejemplo, en el caso de Argentina, subiría un 5% las emisiones por el solo hecho de cambiar del segundo informe al quinto informe. Ese tipo de análisis me parece que también son interesantes porque, bueno, en definitiva toca la contribución, toca, bueno, las medidas de mitigación, toca todo, porque, bueno, Argentina al tener una meta absoluta, y eso sí lo linkeamos también, esto es importante, que, bueno, en las contribuciones que fue presentando Argentina, las dos absolutas que presentó, la segunda contribución, que fue la última, se puso un párrafo específico, que si hay un cambio en la contabilidad, como el instrumento de verificación del cumplimiento de la NDC es el propio inventario, dejamos abierta la puerta para modificar la NDC por temas contables, digamos, ¿no? Por temas de cambio de potenciales o por inclusión o exclusión de fuentes, digamos, no por exclusión, sino por inclusión de nuevas fuentes de emisión. O sea, cada vez que generamos una mejora del inventario, nuestras emisiones en muchos casos suben porque incluimos una fuente que antes no estaba contabilizada, pero nuestra NDC es absoluta, entonces básicamente lo que hicimos fue referenciar como en la NDC a la situación del tercer informe bienal, que fue el último presentado antes de la presentación de la NDC, y que se cambian las condiciones respecto a la exhaustividad de ese inventario, bueno, a los métodos de cálculo y todo. Deberíamos cambiar la NDC y eso también es importante, porque ahí empieza a haber una relación directa entre los informes bienales y las NDC. Eso, digámoslo, por eso evaluamos lo del quinto informe y todo eso, ¿no? Pero bueno, me parece que lo del cambio de potencial de calentamiento también es un tema. No sé cómo jugaría usar hoy un quinto informe. No sé si presentaría, o sea, no presentaría un informe con el quinto informe, con el potenciales, sino mantendría el segundo, porque bueno, cuando se hace la revisión del ICA, bueno, probablemente pidan el segundo informe. Del segundo informe del IPCC, pero sí haría esta evaluación, a ver cómo pegarían nuestros inventarios. En general, los inventarios de la red, de los países de la red, seguramente suban porque tienen mucho metano y mucho óxido nitroso. El óxido nitroso baja, pero el metano sube. Entonces, finalmente subirían, en principio, las emisiones. Muchas gracias, Seba, por la experiencia. Me parece súper interesante como para que la puedan tomar los países y empezar con este ejercicio preliminar de ver, bueno, esto mismo, ¿no? Cómo pega cambiar el potencial a R5, cambian las categorías principales, porque obviamente puede haber un movimiento de categorías principales. Es bien interesante poder hacer este análisis preliminar. Entonces, para esta primera pregunta, dice, no conocía todas las disposiciones por parte de Recursos Humanos Técnicos Públicos, ya que nuestros informes y comunicaciones lo habían realizado consultores internacionales. Luego nacionales, proyectos donde aún no se había incorporado, el proceso de documentación y archivo de lo realizado en el proyecto. También tiene que ver con la carencia de más personal institucional para abarcar todas estas tareas. Sí, sin lugar a dudas, ese es un punto importante y estos puntos los vamos a ir abordando ahora disposición a disposición. Entonces, como para cerrar un poquito la votación y poder empezar con el análisis por un tema de tiempos, si conocíamos entonces con anterioridad de las MPD, 18, sí, y 12 no. Y con respecto a la siguiente pregunta, que no la había leído, pero vi que ya unos cuantos estuvieron respondiendo esa pregunta. Si usted cree que su inventario cumple con la mayoría de las disposiciones, tenemos un 23 que sí y un 5 que no. Ahora lo que vamos a ir es disposición por disposición y vamos a ver esa evaluación global que hicimos con el equipo y algunas conclusiones o recomendaciones, mensaje clave, llamémosle así, de cada una de las disposiciones, y le vamos a estar abriendo este micrófono o chat para que ustedes puedan ir comentando acerca de cada una de esas disposiciones. Otra cosa que
pueden ir haciendo, que es interesante, es, bueno, nosotros ahora vamos a mostrar la evaluación global, pero es interesante que cada uno vaya, ¿no?, tomando un poco de nota y decir, bueno, para cada una de estas mi país sí cumple, no cumple, y es como y para ir haciendo este análisis también en conjunto, y que esta presentación les pueda también servir como para ir identificando esos puntos. Bueno, como les decía inicialmente, vamos a estar abarcando entonces el capítulo 2, que es el que está relacionado directamente con temas de inventarios. La primera parte vamos a estar haciendo una evaluación por grupos de disposiciones, no vamos a ir una por una porque si no nos daría el tiempo para este taller. La primera entonces slide corresponde a las disposiciones que son relativas a las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales. Esto abarca, acá tenemos los resúmenes de la disposición, establecer y mantener sistemas nacionales de inventarios, informar acerca de la planificación, elaboración y gestión del inventario, o sea, esto está relacionado con el ciclo de inventario, informar la entidad nacional responsable del inventario, informar el proceso de elaboración, informar el proceso de documentación, de archivo, y cómo se realiza el examen y aprobación final del inventario. En esta columna van a ver la evaluación que nosotros hicimos global de todos los países. Por supuesto que cada país es particular, tiene sus características de acuerdo a sus circunstancias nacionales. Es una evaluación global y totalmente subjetiva del equipo de apoyo técnico. Van a ver que en algunos casos vamos a poner sí, la evaluación va a ser como sí, no y parcial, pero en algunos casos pusimos como una especie de diferencial para los casos de parcial, si es parcial pero está un poquito mejor o parcial o está un poquito peor, y lo pusimos como parcial más o parcial menos, ¿sí? Entonces, para la disposición de establecer y mantener los sistemas nacionales, tenemos un parcialmente cumplido más. La mayoría de los países sí informan la entidad responsable del inventario. Parcialmente, perdón que se me fue ahí, parcialmente el proceso de elaboración, así como la documentación y el inventario. Y lo que notamos fue que muchos países no informaban acerca del proceso de aprobación final del inventario. Entonces, como mensaje clave para toda esta sección de circunstancias nacionales y arreglos, el mensaje clave sería que si bien en la región hay sistemas nacionales que están establecidos, algunos de ellos no cumplen con todos los requisitos, o sea, tienen que estar institucionalizados mediante arreglos que estén formalizados, legalizados y procedimentados. O sea, muchos países cuentan o reportan sistemas en sus reportes, pero estos no cumplen con todos los requisitos, que son estos que estamos mencionando, ¿no? Que estén institucionalizados mediante arreglos formalizados, legales y procedimentados. Y por otra parte, lo que les mencionaba de este parcial menos, voy a poner mejor el puntero láser, ahí está. Con respecto a este parcial menos, es que se nota que hay como falta de información o falta de transparencia, sería este punto, con respecto al proceso de aprobación oficial. Que este punto es un punto de cumplimiento sencillo. Seguramente todos los países tienen un sistema de aprobación oficial, o sea, en algún momento hay alguna autoridad, departamento, o bueno, depende de cómo sea la institucionalidad de cada país, que aprueba que se suba ese documento, y ese proceso de quién es el que da la aprobación para poder subir ese documento tiene que estar documentado y reportado. Abrimos entonces para circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Si algún país quiere compartir sus sensaciones, su experiencia relativo al cumplimiento de estas disposiciones. Y ahí les dejo a Paulo que modere, porque yo no veo si hay alguien que está poniendo algo en el chat o que está pidiendo la palabra. Perfecto. David, cuéntenos su comentario. Gracias. Pregunta, lo que sea. Sí, no, pues un poco compartir la experiencia de Guatemala. Realmente hasta el año pasado, digamos 2020, no teníamos nada parecido a lo que es un Sistema Nacional de Información de Inventarios. Pero ahí con el apoyo de la red, realmente al momento pues tenemos un buen camino en esa parte. Hemos ya establecido un proceso de planificación para los siguientes inventarios y la mejora en este caso de nuestro primer BUR y los siguientes, y pensando también en el informe de transparencia del 2024.
Sí, nosotros aquí, pues yo trabajo en el departamento de ciencia y métrica, es el encargado de todos los inventarios de GEI de Guatemala, y nosotros pues subimos el inventario cuando se termina a las autoridades del ministerio, y hay un consejo de cambio climático que es el que da el último aval oficial para que esto ya pueda después oficializarse a nivel nacional y a la convención, ¿verdad? Principalmente pasa por un proceso. Bueno, hemos establecido en esta tercera comunicación en la actualización de los inventarios un proceso un poco más sistematizado, más organizado para poder llegar a acuerdos con los entes sectores, ¿verdad? Responsables de los datos de actividad. Y sí, realmente creemos que todo el apoyo de conocer estas directrices y tener una guianza de los expertos creo que nos ha mejorado los procesos. Yo les puedo decir que antes del 2020 todo esto estaba en menos parcial, creo que abajo de parcial, pero con el apoyo y un poco de asistencia técnica y una orientación, creo que podemos decir que todo pues está en forma positiva y que se va a ir mejorando, ¿no? Pero sí es muy bueno tener sistematizado y ordenado el proceso. Muchísimas gracias, David, por compartir tu experiencia. Bueno, parece que Ruth no va a comentar. Carlos, por favor. Sí. Disculpa, Ruth, dale. Sí, mil disculpas, no te escuché lo último, lo que me está... no te escuché lo que me estabas dando la palabra, Paulo. No sé si ahí me escuchan. Lo que pasa es que tú levantaste la mano. Entonces, sí, ¿o no? Sí. Ya, cuéntame. Es solamente para comentarles de la experiencia de Ecuador, en el tema de los sistemas nacionales de inventario. Nosotros en el año 2017 comenzamos con nuestro sistema nacional de inventarios que se llama SINGEI. Lo hicimos de una manera preliminar y ahora justamente con la cuarta comunicación que estamos preparando, lo estamos afinando a este sistema para que se cumpla justamente con lo que decía Guadalupe de formalizar los arreglos institucionales y dejar legalizados y procedimentados todo este tema de los datos. Entonces, ahí quería comentarles que estamos con la colaboración de ICAT, teniendo ya esta institucionalización para nuestro sistema, que lo vamos a culminar en el primer trimestre del próximo año. Y con el tema de que si todo el proceso de la elaboración del inventario lo presentamos tiene una aprobación especial. Sí, nosotros en Ecuador tenemos el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que está conformado por las instituciones que nos proveen la información a alto nivel, y es con ellos con quien se formaliza y se tiene la aprobación de los inventarios que presentamos para la convención. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por compartir tu experiencia. Muchas gracias a todos. La idea básicamente es poder compartir, aparte de compartir la experiencia, centrémonos un poco en cuáles son los desafíos en realidad que tenemos con respecto a estas disposiciones. Eso. Carlos, tú levantaste la mano, ¿quieres contarnos cuáles son tus principales desafíos con respecto a estas disposiciones? Sí, Pablo. Buenas tardes o buenos días a todos los países que aún tengan horario de diferencia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Sí, a ver, el principal desafío con nosotros todavía sigue siendo un poco la parte de establecer arreglos institucionales legalizados y procedimentados, como pone Clara Aguada ahí, debido a que todavía está en proceso de aprobación en el país una ley orgánica de cambio climático como tal, que está pendiente de aprobación, y en esa ley sí sale como
elemento medular la creación la elaboración de los procesos metodológicos para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, así como sus responsables y las principales características a tener en cuenta para la elaboración de un correcto Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ese es el principal desafío que tenemos ahora. Estamos pendientes de aprobación por la situación pandémica que tiene el país en estos momentos, está un poco dilatado. Y el proceso de examen y aprobación oficial del inventario, que no lo presentamos, pero sí se registra y sabemos cómo se hace, ya tenemos noción de que para próximos informes debemos reportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, creo que, como dijo Wada, probablemente todos los países tengan esto en algún otro nivel. Quizás lo que falta un poco es avanzar en la transparencia de la información y presentar efectivamente estos temas. Eso, Wada, por favor. Wada, me parece que estás con el micrófono apagado porque no te escuchamos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, no, que voy a apurar un poquito el paso, así nos da tiempo de abarcar la mayor cantidad de disposiciones posibles. Como les decía Paulo, la idea en realidad de este análisis es poder identificar necesidades de los países para luego nosotros poder incorporarlo esto dentro de, o priorizarlo, perdón, dentro de las actividades que tenemos en el plan de trabajo y poder brindar asistencia a los países para poder dar cumplimiento con estas disposiciones. Entonces le pedimos que, ya sea por chat o después cuando abramos este micrófono, que nos comenten cuáles son los desafíos o cuáles serían las necesidades que sus países requerirían para poder dar cumplimiento con estas disposiciones. Entonces voy con el siguiente, llamémosle módulo de disposiciones, que está relacionado con los métodos, metodologías, parámetros y datos. Este está relacionado con la utilización de las directrices del IPCC del 2006, que la mayoría de los países lo realiza, con utilizar los métodos de nivel recomendados en las directrices del IPCC, y acá tenemos un tema que estuvo abordando Raúl, ahora lo resaltamos en el mensaje clave. Utilizar directrices nacionalmente apropiadas, en este caso no hay ningún país que tenga una metodología, una directriz propia, o sea que esto está calificado como no aplica. En el caso de que no se puedan aplicar métodos superiores, hay que documentarlo de forma apropiada y transparente. Y en el caso de utilizar factores de emisión o datos de actividad que sean países específicos, y en el caso que esto no sea posible, proponer planes para poder desarrollarlos. Bueno, la evaluación, el mensaje clave relativo a todas estas disposiciones es que prácticamente todos los países de la red aplican las directrices del IPCC de 2006, pero no así con el relativo al suplemento del 2013 de humedales. Existe una brecha en la aplicación de métodos de nivel apropiado en función de lo indicado en los árboles de decisión de las directrices del 2006, del IPCC del 2006, y especialmente para los que se requieren datos de actividad y factores de emisión que sean países específicos. Y además, como dice en esta última disposición, los países en su mayoría, para los casos en los que no pueden utilizar estos datos de actividad o factores de emisión país específico, notamos que hay un tema de que no están comunicando los planes, dentro de sus planes de mejora, cómo harían para poder desarrollar estos factores de datos de actividad o factores de emisión. Esto viene un poco de lado con lo que estaba comentando hoy Sebastián, ¿no? O sea que relativo a que si no se pueden aplicar estos métodos superiores, la disposición lo que nos dice es que tenemos que proponer planes específicos para desarrollar estos factores y datos de actividad de emisión. O sea que esto es uno de los puntos, claves dentro de este set de disposiciones. Y abrimos entonces micrófono o chat. Algún país que quiera compartir cuál sería su principal desafío, brecha o obstáculo relativo al cumplimiento de este set de disposiciones. Sebastián, por favor.
Sí, un poco en el caso de Argentina el principal problema es justamente la representación coherente de tierras, que es básicamente, digamos, nosotros usamos IPCC 2006, no tenemos todo nuestro inventario reflejado o sea, no tenemos toda la superficie del país reflejada porque tenemos problemas de representación coherente de tierras, es decir, no tenemos una grilla donde toda la superficie del país está asignada. Y tenemos ahí un tema muy, muy complejo para resolver, digamos. Y eso en referencia por ahí a la utilización de suplemento de humedales. Y bueno, los cursos de agua en algunas zonas son muy complejos porque las capas que hay no están rotas y no se puede hacer una capa homogénea. Mezclado con un país federal que tiene, digamos, una autoridad de aplicación en muchos casos local también. Entonces ahí tenemos un tema complejo, particular de un país federal, digamos, también. Eso por un lado. Con las definiciones de bosques también tenemos el mismo problema, que está por resolverse. Y por otro lado, el tema de esto de explicar ese plan de mejora. Realmente a veces se nos complica decir qué necesitamos para mejorar, porque empezamos a tratar de ver si hay modelos, no, si se aplicarían o no. Entonces, explicitar eso para después controlar eso, porque no es que solamente uno va a tener que decir qué es lo que va a tener que hacer para desarrollarlo, sino que con el próximo, el IBT que le siga, va a decir, che, vos dijiste que ibas a hacer esto, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y eso puede ser causal de no cumplimiento. Entonces, una de las cosas que evaluamos justamente es decir, bueno, si nosotros tenemos que poner cómo mejorar esto, y a veces no tenemos claridad para justamente decir en un IBT qué es lo que vamos a hacer para mejorar eso, con una fuerza como mayor a la que podemos tener hoy en un IVA, donde uno dice, bueno, necesidades, apoyo recibido y todo, que es un poco más laxo, ¿no? Pero bueno, esos son los desafíos que vamos a enfrentar, por lo menos. Muchas gracias, Seba. Virginia, por favor. Hola, buen día, buenas tardes para todos que no han tomado la palabra todavía. En este punto nosotros también tenemos algunas dificultades aún con la utilización del suplemento 2013 de humedales. Todavía no hemos generado la capacidad para poder aplicarlo. Sí logramos en el último tener una representación coherente de las tierras donde tenemos un área de humedales, pero no hemos podido estimar las emisiones que estarían ocurriendo en esos humedales o en los humedales que permanecen o que cambian. Y después también algunas dificultades en esto del desarrollo de factores de emisión específicos para algunas de las categorías principales. Por ejemplo, para la categoría que tiene que ver con la quema de combustible en el transporte, estaríamos identificando que se necesitan desarrollar o tener contenidos de carbono específicos para los combustibles, y eso todavía es un debe que estamos teniendo, por ejemplo. Era eso. Muchas gracias, Virginia. Bueno, podemos seguir con las presentaciones. Solamente comentarles rápidamente que nos quedan 5 minutos de presentación, o sea, de tiempo para terminar las presentaciones, así que quizás podríamos avanzar más en las diapositivas y después entablar la discusión en el mismo marco de la red, o al revés, podríamos abrir las discusiones más que avanzar en las diapositivas. Ambas cosas las podemos seguir desarrollando a través del trabajo mancomunado que vamos dando por medio de la red latinoamericana. Wow. Si les parece, vemos rápidamente cuáles fueron los mensajes clave que nosotros encontramos en este análisis, y abrimos micrófono para que los países puedan compartir. Y este trabajo no queda acá. O sea, este trabajo nosotros, cualquiera de los países, no se puede comunicar con nosotros para seguir con este análisis de identificación de necesidades. La idea, como decíamos, es levantar cuáles son las necesidades de los países para poder apoyarlos al cumplimiento de las disposiciones. Voy rapidito. Análisis de categorías principales. Bueno, lo que encontramos fue que prácticamente todos los países realizan análisis de categorías principales. Sin embargo, no todos realizan análisis con y sin UTCUTS, de tendencia y de nivel, que es lo que se solicita, tanto para el primer año como para el último. Acá es importante aclarar que esto está
pensado como para un método 1. Si es un método 1, habría que comunicar 6 análisis. Si se tiene en cuenta un método 2, o sea que se incluye la incertidumbre, se tendrían que duplicar los análisis. Esto como para tener en cuenta un poco el número de análisis, cómo esto tendería a aumentar con esta disposición. Y relativo a la coherencia de la serie temporal y los nuevos cálculos, en varios países generan series temporales que son coherentes, pero hay algunos países que tienen problemas como para interpretar qué significa la coherencia, o sea que tienen que presentar series temporales en los cuales se utilicen las mismas metodologías, que introducción de cambios, ya sean datos de actividad, factores de emisión por recálculos, no generen por sí mismos cambios en la tendencia, o sea, se encontraron algunas de esas cuestiones en el análisis. Las directrices del IPCC entregan técnicas de empalme para construir series consistentes y, bueno, otras de las herramientas es los nuevos cálculos, o sea, realizar recálculos para obtener una serie temporal coherente, o sea que hacemos hincapié en el uso de estas técnicas que están descritas en las directrices del IPCC. Y también recalcar que se tienen que hacer nuevos cálculos cuando existan cambios metodológicos en los datos metodológicos o en los datos de actividad o en los factores de emisión que puedan afectar a toda la serie. Y también recordar que la serie temporal es, por definición, una serie temporal, o sea que cada inventario va a ser un inventario que sea de 1990 hasta el año que se reporte, y no únicamente un inventario de un año específico. Cada vez que se presenta un inventario es un inventario de una serie temporal. Para la evaluación de incertidumbres, lo que encontramos es que prácticamente todos los países realizan una evaluación de incertidumbre. Sin embargo, los análisis cualitativos los vimos en pocos reportes. Importante es que al menos se tiene que comunicar la incertidumbre para el primer año, que va a ser 1990, el último año, y la tendencia, o sea, para hacer la incertidumbre de la tendencia se requiere la incertidumbre de 1990 y del último año, aplicando al menos el método más básico, que es el método de propagación del error. Para la evaluación de la exhaustividad, acá lo que en este set de disposiciones, lo que encontramos es que la mayoría de los países comunica sobre la exhaustividad y en algunos casos notamos como 2 puntos, o que en algunos casos no se utilizan claves de notación o en algunos casos hay un uso no apropiado de las claves de notación. Esto es en cuanto a qué significa cada clave de notación y cuándo se debe utilizar. Muchas veces hay alguna confusión entre cuándo utilizar NO y NA, por ejemplo. O sea, NO se utiliza cuando una determinada actividad no ocurre, y el no aplica es cuando esa actividad puede ocurrir pero no genera un gas de efecto invernadero. El no aplica muchas veces se suele sustituir por las celdas que se ven como grises. Acá también es interesante ver que encontramos algunos temas relativos a transparencia, o sea, explicar, por ejemplo, cuando se utiliza la notación NE o la notación IE, una breve explicación en el inventario. Cabe también destacar que ningún país reporta NE cuando el nivel es insignificante. Y acá viene un poco la definición del umbral de cuando se define una categoría como insignificante, de acuerdo a acá, esta es la disposición número 32, o sea, se puede considerar una categoría como insignificante cuando las emisiones son inferiores al 0.05% y el valor, estoy hablando en excluyendo outputs, 0.05% excluyendo outputs, y tiene que ser menor a 500 kilotoneladas o gigagramos de CO2 equivalente. Acá hay que tener un poquito de cuidado con la traducción, porque la verdad es que la traducción en español está como bastante confusa
a qué llaman el umbral. Entonces el umbral es cuando una categoría, o sea, se puede considerar insignificante y no es necesario reportarla en adelante, se la puede reportar con NE, cuando las emisiones son menores al 0.05% de las emisiones nacionales, excluyendo UTCUTS. Tiene que ser además menor a 500 kilotoneladas o gigagramos de CO2 equivalente. Y a su vez, si reportan varias categorías como insignificantes, la suma de todas esas categorías insignificantes no puede superar el 0,1% de las emisiones nacionales en CO2 equivalente, también excluyendo UTCUTS. Esto está bien descrito en esta disposición, la número 32, que la pueden, revisar. Es importante además destacar que si una categoría se comienza a reportar en un determinado año, bueno, esa categoría se tiene que seguir reportando, comunicando en reportes futuros, ya sea con un valor o con una clave de notación que corresponda. Relativo a la parte de aseguramiento de la calidad, lo que encontramos fue que, ahí tenemos un micrófono abierto, que la mayoría de los países informan, acá hay varios puntos, ¿no? La mayoría de los países informan contar con un plan, o sea, como que informan que existe un plan. Pero a veces eso no incluye en los reportes o no hay evidencia de que efectivamente exista o de que esté implementado. Entonces acá hay un tema importante de transparencia, ¿sí? En el marco de la CMPD, los planes de calidad son una pieza fundamental porque están ligados a los planes de mejora. Y estos planes de mejora van a ser utilizados dentro del marco del examen técnico por expertos para poder identificar las necesidades de los países. Entonces, el tema de los planes de mejora y de la incorporación de distintos temas que surjan de las actividades de control y garantía de la calidad son sumamente importantes. Con respecto a la aplicación del método de referencia, que es otro punto que está dentro de este set de disposiciones, lo que encontramos es que prácticamente todos los países lo están implementando, aunque hay algunas oportunidades de mejora relativas a, por ejemplo, se reporta cuál es la diferencia entre el método de referencia y el método sectorial, pero no hay una explicación de, bueno, de qué significa ese porcentaje o por qué se da esa diferencia. Es una fundamentación relativa a ese valor. El otro punto también es que se reportan, vimos en algunos casos que se reporta únicamente para el último año y no la aplicación del método de referencia para todos los años. Esto lo vamos a dejar porque estamos con poquito tiempo. Relativo al sistema de medición y el uso del PCA de la R5, esto ya lo estuvimos comentando, ningún país, casi ningún país, perdón, lo está implementando, pero nosotros lo que encontramos es que esto no evidenciaría muchos mayores esfuerzos para los países para poder aplicarlos. Sí, y como decía Sebastián, puede tener implicancias y eso hay que hacer un análisis país a país de qué implicancias tiene en términos de emisiones, de cómo cambian las categorías principales, cómo cambian las prioridades en función de los resultados que se obtengan con esta nueva estimación. Para la presentación de informes, se tiene que presentar un informe que contenga, o sea, un documento de inventario nacional y los cuadros comunes para la presentación de información. La gran mayoría de los países presentan documentos de inventario, es un gran avance en cuanto a la transparencia de la información. Lo que estábamos comentando, bueno, el formato común todavía no ha sido aprobado, pero bueno, mencionarles que la red cuenta con templates para la elaboración de los informes de inventario, que ya lo estuvimos comentando. También contamos con tablas comunes de reporte, que están en líneas con las actuales CRF, que son las que se están usando como base para las negociaciones. Tanto el template del inventario como las tablas comunes de reporte que estamos manejando actualmente en la red INGEI van a ser actualizadas cuando se cuenten con las disposiciones finales y por supuesto que de parte del equipo de apoyo técnico pueden contar con nuestro apoyo para la implementación, ya sea del formato de este template de informe como de las tablas comunes de reporte.
Con respecto a la información de los métodos y elementos transversales, notamos que los países realmente han hecho un trabajo muy importante en el incremento de la transparencia de su último informe al penúltimo informe. Si bien hay algunos tópicos como los métodos, categorías principales que tienden a ser completos y transparentes, hay algunas oportunidades de mejora, esto ya lo conversamos en algunas exposiciones anteriores, relativa a la evaluación de la exhaustividad y en particular con los nuevos cálculos. O sea, relativo a los nuevos cálculos es a la elaboración de recálculos y a la transparencia de los recálculos, o sea, a explicar qué fue por qué se realizó ese cálculo y qué implicancias tiene relativo a lo que se venía haciendo anteriormente. Por supuesto que se entiende que este es un proceso de mejora continua y por supuesto que esperamos que todos los países sigan avanzando para eso y por supuesto también cuentan con el apoyo de la red para poder lograrlo. Con respecto a los sectores y gases, aquí hay como una variedad grande de situaciones y depende mucho del país. En general, todos los países han mejorado mucho la exhaustividad y la transparencia de sus reportes. Hay algunas brechas fundamentalmente relativas a el reporte de NF3, por ejemplo, o las emisiones indirectas que hizo referencia Raúl, emisiones indirectas de CO2 y de óxido nitroso que no son de wood cuts y de agricultura. En particular, el desglose de HFC y el reporte de los productos de la madera recolectada. Es importante notar que si bien las directrices incluyen el sector AFOL, esto ya lo comentamos, las MPD se exige reportar por separado el sector agricultura y el sector UTCUTS. Y otra cosa que notamos es que todos los países, y esto fue como un poco dificultoso también como para ir armando esta tabla, de que todos los países estamos utilizando en general formatos diferentes. Entonces esto dificulta la comparabilidad. Cuando se implementen este documento de inventario y los cuadros comunes para presentar la información, esto sin lugar a dudas va a colaborar para superar esta cuestión. Y esto que les mencionábamos, relativo a estos dos puntos, que desde la red vamos a estar actualizando el documento, el template del documento nacional de inventario y todos los cuadros comunes para presentar la información y vamos a estar dando apoyo a los países para su implementación. Relativa a la serie temporal, acá viene el tema, y este es lo último, de proporcionar una serie temporal anual coherente a partir de 1990. Acá hay como varios puntos, ¿no? O sea, tiene que ser coherente la serie, tiene que ser anual, o sea, tenemos que presentar inventarios año a año y desde 1990, o sea, 1991, 92, 93, etcétera. Y el último año de inventario, como decíamos, tiene que ser de no más de 2 años. O sea, nosotros le llamamos un T-2, ¿sí? Lo que encontramos es que prácticamente ningún país comunica, o sea, con todos los requisitos, ¿sí? que se ajusten a las MPD. Si bien aquí es probable que sea el mayor desafío, que era lo que estábamos hablando de los países, las directrices proporcionan orientaciones para superar brechas de información, para generar información coherente, implementando o aplicando distintas técnicas. Entendemos que muchas veces estas técnicas implican todo un análisis o desarrollo de ecuaciones que vinculen algún proxy con algún determinado dato de actividad. Entendemos que también esta elaboración para el sector UTCUTS es más dificultoso, pero estas técnicas generales existen y pueden ser aplicadas para poder superar estas brechas. Por lo tanto, si bien el desafío es importante, como les decía, con una apropiada planificación del inventario y gestión, debería de ser suficiente para poder superar estas brechas. Acá tenemos temas relativos a, poder llegar con un T-2 a poder hacer el reporte. Entendemos que pueden haber distintos tipos de desafíos, como ser el contar con la información a tiempo, como pueden ser temas institucionales de aprobación de los documentos, como pueden ser temas de planificación del ciclo de inventario o de la elaboración del inventario en sí, o relativos a la gestión del inventario. También puede estar este desafío dando o llevando a luz problemas en la coordinación de los sistemas de inventario, etc.
Bueno, por otro lado, y acá como para ver algo pues, que se puede empezar a trabajar, este tipo de requerimientos podría ser un impulsor, o sea, un driver para el desarrollo colaborativo con miras a mejorar las estadísticas nacionales y los tiempos de los reportes, que muchas veces y el flujo de la información, que muchas veces puede llegar a ser una limitante a la hora de poder presentar un inventario con estos requisitos temporales. Y por último, y para abrir ahora sí la discusión y que ustedes nos cuenten sus principales desafíos, los invitamos a conectarse a este Padlet, que ahora Paulo Richard se les van a estar pegando en el chat de Teams, o lo pueden escanear acá el QR, para discutir un poco acerca de cuáles son los principales desafíos, a grosso modo, porque estuvimos viendo bastante rápido, que ustedes identifican de este primer análisis preliminar y global que hicimos para su país para poder cumplir con las disposiciones de las MPG. Paulo, no sé si ya pegaron ahí el link. Sí, lo invito a revisar el link. Ustedes pueden ir abriendo el micrófono. Ahí, pueden ir viendo, y si alguien quiere decir levantando algo, la mano. Tienen dos opciones, o también pueden escribirlo directamente en el enlace, o también si alguien quiere decir algo, será bienvenido. Ahí está, los invitamos a levantar la mano para compartir sensaciones de todos estos requisitos, disposiciones nuevas, y a que vayan poniendo sus comentarios. Ahí pues, estoy viendo que estamos apareciendo deditos para arriba, deditos para abajo, o que puedan escribir su comentario, ya sea en el chat o acá mismo en el Padlet, y los vamos escuchando. Mientras tanto, les vamos pasando el aviso de nuevo de todos el tipo de apoyo que podemos estar brindando desde la red, como comentaban, de algunas experiencias, bueno, ya sea desde la planificación, estamos haciendo entrenamientos. Se me desvinculó. ¿Alguien está compartiendo su pantalla? No, al parecer no. Si quieres tú compartir tu pantalla nuevamente, Guada. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Sí. Bueno, tenemos los programas de entrenamiento, los cuales bueno, hacemos una entrevista inicial con el país para ver cuáles son sus necesidades, y en función de eso podemos establecer distintas líneas de apoyo, como pueden ser talleres o capacitaciones, entrenamientos, pueden incluir cooperaciones bilaterales con algunos otros países. Vamos a estar teniendo disponibles las herramientas para levantar necesidades, como estábamos diciendo, esto es vinculado a otros temas vinculados a las MPD de inventarios, que no están en el capítulo de inventarios, vínculos para el seguimiento del inventario con el seguimiento de las NDC, el levantamiento de los apoyos, y acá tenemos dos comentarios. El cumplimiento de los 2 años de tiempo, implicancia que una categoría sea considerada como principal. Claro, ahí cuando con el tema de las categorías principales, tenemos una disposición que lo que nos dice, estoy buscando acá el número de la disposición, que en el caso de que no se pueda estimar una categoría principal con el nivel que especifica la directriz del IPCC, se puede aplicar un nivel 1. Ahí lo importante es justificar por qué, o sea, por qué ese país no pudo aplicar ese nivel 1. Y ahí estamos pensando fundamentalmente, y creo que nos tiene que suceder a unos cuantos, por ejemplo, transporte. Transporte suele ser categoría principal en muchos países, y para tener un nivel 2 se necesita tener contenido específico de carbono de combustibles. No todos
lo tenemos, bueno, eso se puede justificar entonces porque se aplica un nivel 1. Lo importante es que esté la justificación, o sea, el por qué, y que se incluya, como lo decíamos hoy, en el plan de mejoramiento del inventario, cuáles son los pasos que se prevén hacer para poder superar ese obstáculo. Entiendo que muchas veces el plan de mejora puede ser difícil de delinear, porque muchas veces, como decía Sebastián, a veces es difícil saber del todo qué es lo que se necesita, pero bueno, quizás el plan de mejora es una de las cosas que puede incluir es la identificación de las necesidades para poder superar esa brecha. Sí, para ser preciso, esas disposiciones están en la 23 y en la 24, que señalan efectivamente si no se puede implementar los árboles de decisión, se puede comunicar el motivo y se tiene que establecer un plan para poder superarlo. Oye, yo creo que estamos listos. Solamente recordarle... Me quedó por acá, perdóname, Pablo, que me quedó acá, Sí. Para leer un comentario, República Dominicana, a mejorar, tomar en cuenta los requisitos y especificaciones que no fueron tomados en cuenta o parcialmente en su primer IVA, solo para comentar y agradecer por los comentarios. Y tengo más acá, en realidad tengo 6. Creo que los leo rapidito. Cuba, el uso del suplemento de humedales sería entonces en las principales arreglos institucionales y representación coherente de tierras, reportar el inventario dentro del rango de los años indicados, metodologías de cálculo según datos disponibles para la serie histórica, proceso de establecer un proceso continuo de creación de inventarios. Acá estamos hablando de ciclos de inventarios. Y tenemos como una votación general, como 12 para arriba y 4 deditos para abajo. Muchísimas gracias. Ya con esa visión nos deja... Muchas gracias, Guada. Nos deja bastante... Muchas gracias a todos. A ver si los dejo por acá. Ahí está, cierro por acá. Y nos deja bastante claro el tema de que las 12 opiniones de que ya se está trabajando en la materia y se está teniendo en consideración todo esto para poder identificar las principales brechas y obstáculos que vamos a tener con la implementación de estas nuevas disposiciones de MPD. Con eso yo ya estaría cerrando, agradeciéndole a todos la participación, diciendo solamente que acuérdense que vamos a mandar un enlace para llenar un formulario de evaluación y luego vamos a mandar las presentaciones a aquellos que llenen ese formulario. Yo ahora, para cerrar, quiero darle la palabra a Carlos Esus para poder dar cierre a este webinario. Carlos, el piso es tuyo. Muchas gracias, Paulo. A propósito del formulario, como pueden ver en el chat, Marta lo acaba de pegar, así que por favor, quienes tengan tiempo lo pueden hacer cuando apenas terminemos el evento. Bueno, yo simplemente quiero tomarme 2 minutos para darle las gracias por la paciencia, por haberse quedado hasta el final y hasta incluso más allá del tiempo que teníamos planificado, pero la discusión estaba muy entretenida y bastante provechosa, creo, para todos. Y simplemente quería, como parte de PATPA, también explicar un poco la naturaleza de la relación que tenemos con la red INGEI. En el fondo, nosotros hemos decidido desde ahora trabajar mucho más estrechamente con la red, porque hemos entendido hace tiempo ya que al final los participantes de la red, los países miembros de la red son a la vez participantes del grupo regional de PATPA. Entonces, estamos convencidos de que hay muchas sinergias que se pueden generar entre ustedes como expertos de inventario y otros colegas que trabajan en el ámbito de transparencia, pero de otra perspectiva, como por ejemplo desde el seguimiento de medidas de mitigación o los mismos tomadores de decisión en ese sentido. Entonces, creemos que esta es una tremenda oportunidad de trabajar en conjunto y por lo mismo la estamos tomando. Y vamos a tener más eventos así en el futuro, más instancias donde vamos a poder compartir todos y seguir discutiendo esto, como por ejemplo en diciembre ya tenemos planeado, les vamos a anunciar la fecha con anticipación, pero probablemente para que sepan que ya hacia las primeras 2 semanas, la primera quincena de diciembre vamos a tener un evento conjunto que es el taller anual de PATPA, del Grupo Regional de PATPA,
ante el cual les vamos a avisar con anticipación cuál va a ser el tema a tocar y todo, pero vamos a mantener este espíritu de trabajar en conjunto entre la red y PATPA. Y por último, quería también anunciarles otra cosa en respuesta a algo que dijo Seba, cuando hablaste, Seba, del caso de Argentina y cómo habían estado haciendo un análisis preliminar, no solamente de inventario, sino que a la vez general de los requisitos de la MPGs. Nosotros estamos prontos a publicar una herramienta interactiva en Excel que desarrollamos junto con la FAO en PATPA y que es una herramienta que les pregunta, los vea guiando a través de los distintos pasos en el proceso de construir o de llegar a entregar su primer IBT, y les va haciendo una serie de preguntas sobre sus circunstancias nacionales para que al final se genere una especie de carta Gantt. Es una hoja de ruta que les va a dar una idea indicativa de más o menos cómo van, cuánto tiempo van a necesitar para cumplir con los requisitos en base a las respuestas que ustedes le dieron a la herramienta, y además les dice más o menos cuánto tiempo necesitan para creación de capacidades y otras cosas. La idea de todo esto es que tengan una idea que se puedan ordenar en su planificación hacia el primer IBT, que tengan más o menos una idea de cuánto se demorarían dependiendo de cómo están hoy día y qué es lo que pueden hacer en el fondo, qué cosas deberían priorizar para poder en el fondo llegar a presentar su primer IBT a tiempo y lo más completo posible. Así que con eso me despido. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Como siempre, una discusión muy interesante. Gracias por participar tan activamente. Gracias a Paulo también y al equipo técnico de la red, y también a Raúl por su excelente presentación. Les recuerdo entonces llenar el formulario, por favor, de evaluación, y las presentaciones serán compartidas con ustedes después del webinar. Además, el link de la grabación, para que puedan revisarla si es que después la quieren compartir o quieren revisarla en el futuro. Bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Chao, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos, nos estamos viendo, seguimos en contacto. Muchas gracias, Raúl, por tu participación, muchas gracias, Guada, y bueno, cualquier cosa, ya sabes, nos escribe. Un abrazo grandote a todos, chao. Chao, chao.